Gracias, Jorge. Gracias. Señores empresarios, señores emprendedores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Nuevamente en un nuevo programa de nuestros jueves empresariales. En esta oportunidad, como siempre, sus amigos del Gobierno Regional del Tacna, el Ministerio de la Producción y de la empresa Novelty, gustosos en presentarles un nuevo e interesante tema sobre la neuroinfluencia, la cual va a estar a cargo de la ingeniero Sandy Vera, especialista en neurociencia y coach empresarial, quien nos dará pues una charla magistral acerca de esta disciplina y cómo podemos utilizarla para poder diseñar mejores estrategias de ventas de bienes y servicios, que por cierto es ahora justo lo que se necesita para poder reactivar nuestra economía de la región. Pues dejo adelante entonces a la ingeniera Sandy Vera, a quien recibimos y le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Raúl. ¿Cómo estás? Buenas noches con todos. Bien, esta noche vamos a aprender un poco acerca de algunos conceptos de lo que representa o lo que es la neurociencia o del neuromarketing y la neuroinfluencia dentro de esta disciplina que es la neurociencia, que ayuda mucho a conocer el comportamiento del cerebro y el funcionamiento del cerebro con relación a las conductas y comportamientos del ser humano. Entonces vamos a partir por conocer un poco acerca de lo que es el cerebro, cuáles son las partes del cerebro, cómo nos comunicamos con el cliente. Vamos a aprender a construir, ¿sí?, un mensaje de éxito basado justamente en el conocimiento del funcionamiento del cliente. Y vamos a ver y analizar algunos casos de éxitos para finalmente terminar con las herramientas o conocer las herramientas que podrían ayudarnos a poder desarrollar estrategias de éxito para inducir a una toma de decisión de compra en nuestro cliente. Básicamente el objetivo de esta intervención esta noche es de que ustedes puedan llevarse algunos tips y algunas pequeñas herramientas que puedan ayudarles a desarrollar mejores estrategias y que estas estrategias sean mucho más efectivas al momento de relacionarse con su cliente. Vamos a partir por un ejercicio muy chiquito, ¿sí? Nos vamos a dar solamente 1 minuto, 2 minutos. Vamos a pensar en una palabra, o en algún lugar que nosotros recordemos, la primera palabra y el primer lugar o el primer nombre que se les venga a la mente en este momento. Vamos a registrar en un papel, ¿sí?, aquellos pensamientos, aquellos sentimientos que evoca el recuerdo de esta palabra. ¿Sí? Solamente 1 minuto para poder registrarlo y vamos a traer al momento esas emociones, con qué tipo de productos me vinculan, qué tipo de producto se me viene a la cabeza cuando yo pienso en esa palabra, en ese lugar, esas sensaciones y esas emociones, qué tipo de producto o con qué tipo de producto lo relaciono. ¿Sí? Este es un ejercicio muy pequeñito que nos va a tomar 1 minuto, 2 minutos, para reconocer las emociones que tenemos por dentro, las emociones y a qué recuerdos están asociadas estas emociones, ¿sí? Lo pueden también realizar posteriormente, después de la charla de hoy día. Bueno, y vamos a partir, ¿sí?, con esta reflexión de Néstor Bryant acerca de que el principal factor que diferencia la neuroventa con el marketing tradicional básicamente es el estudio del funcionamiento del cerebro. ¿Sí? Lo que hace el neuromarketing es básicamente estudiar la forma como el cerebro procesa la información tanto de forma cognitiva como de forma emocional. Nos dice Néstor Bryant en esta pequeña reflexión que ello exige que el equipo que se dedique a relacionar con el cliente esté capacitado no solamente para captar la atención de los compradores a través de ciertos anclajes que pueden estar relacionados al producto o al servicio, ¿sí? Llámese anclaje, aquella acción, aquella palabra que nosotros podemos utilizar para anclar, ¿sí?, que nuestro producto o servicio sea recordado en la mente de nuestro cliente o de nuestro consumidor. Entonces, lo que hace el neuromarketing es estudiar básicamente el funcionamiento del cerebro en tanto podamos conocer
cómo piensa y qué siente nuestro cliente y nuestro consumidor, vamos a tener herramientas muy poderosas y argumentos muy válidos para poder desarrollar mejores estrategias y para poder comunicarnos mejor con nuestro cliente, para poder inducir a un mejor cierre, incluso al final del proceso de venta. A lo largo de la historia, el marketing ha evolucionado, ¿sí? Por el año 1900 vamos a hacer un pequeño resumen y una pequeña reseña para que entremos un poco en contexto acerca de por qué es tan importante hoy en día conocer sobre neuromarketing, por qué es tan importante conocer cómo funciona el cerebro de los clientes con los cuales nos relacionamos, ¿sí? El marketing aparece en el año 1900 aproximadamente, y en ese entonces las únicas estrategias y las únicas metodologías válidas que se conocían eran pensando acerca del producto y cómo el producto podría ayudar al cliente. Se hablaba acerca de los principios de marketing todavía, ¿sí? Y estaba muy relacionado al mercado. Hoy en día, luego para el año 1960 y 80, nos empezamos a interesar acerca de las preferencias y gustos del cliente. Sí, ya es en el año 71 donde se dan los primeros indicios acerca de marketing digital, lo que hoy en día es un boom y básicamente hoy en día es el negocio y la forma de llegar al cliente. Para el año 90 aparecen los primeros conceptos acerca de neuromarketing, ¿sí? Para el año 90 aparecen los conceptos sobre neurociencia, aparecen los primeros estudios sobre el comportamiento de las personas o el comportamiento o cómo funciona el cerebro a través de las conductas y comportamientos de las personas. Se habla de neuroventa, de neuromanagement y de neuroliderazgo ya para el año 1990. Del 2010 a la actualidad, el neuromarketing ha contribuido enormemente en el estudio y el conocimiento del consumidor, ¿sí? Hoy en día se hablan de nuevas formas de vender. Hoy en día no le vendemos a la persona, no le vendemos al cliente, le vendemos a la mente del cliente. Hoy en día lo que hacemos es con el neuromarketing influir en la decisión de compra de nuestro cliente a través de lo que él conoce y de lo que ha experimentado a lo largo de su vida, a lo largo de su historia y de las emociones que su cerebro ha ido registrando. Entonces, hoy en día el neuromarketing busca conectar productos y empresas con las emociones del cliente. Básicamente, eso se podría decir que es lo que se busca con el neuromarketing. Bueno, ¿y para qué nos sirve conocer sobre neuromarketing y para qué nos sirve conocer sobre algunas técnicas y herramientas de neuroinfluencia? Nos va a ayudar a anticiparnos a los deseos y a las preferencias de los consumidores y de nuestro cliente. Nos va a ayudar a saber qué es lo que el cliente necesita, qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que el cliente desea sentir. Hoy en día, gracias a estas herramientas de neuromarketing y de neuroinfluencia, podemos empatizar con nuestro cliente. El empatizar con nuestro cliente nos ayuda a ponernos en el lugar de él y a sentir y a pensar como él. Desde el momento en el que pensamos y sentimos como el cliente, ¿sí? Se inicia en nuestro cerebro un proceso neurológico que importa las emociones de nuestro cliente y nos va a ayudar justamente a desarrollar un servicio determinado. ¿Por qué razón el cliente desea comprar un boleto de viaje para ir a una isla, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué emociones hay detrás? ¿Qué recuerdos hay en su memoria que lo mueven, ¿sí?, a tomar una decisión de compra? Por eso es importante conocer y hablar de neuromarketing, conocer cómo funciona el cerebro. Nuestro cerebro decide antes que nosotros, es cierto, porque nuestro cerebro toma decisiones emocionales. Muchos creemos que somos, de hecho, somos seres, sí, somos seres racionales, pero antes de la racionalidad se encuentra la emocionalidad. Entonces, somos seres 100% emocionales. En el momento de tomar una decisión, el primer impulso es emocional, pero vamos a tomar decisiones racionales después de haber
¿sí? De haber respondido ante un impulso emocional. La neurociencia nos ayuda a entender cómo es que se toman las decisiones desde el lado de las emociones. Y para eso existen muchos estudios, ¿sí? Como por ejemplo el estudio de la resonancia magnética, ayuda a entender cómo es el comportamiento del cerebro, ¿sí? Cómo es el comportamiento, cómo se toman las decisiones desde el comportamiento, desde la funcionalidad del cerebro. La resonancia magnética nos muestra, a través de las resonancias magnéticas, y hay estudios que lo han comprobado, se muestra cómo ciertas partes de nuestro cerebro se activan ante una emoción determinada. Y esta emoción determinada, ¿sí?, se realiza o se desarrolla después que el cerebro se conecta con algún recuerdo, con algún estímulo externo. Por ejemplo, si estamos vendiendo, vamos al ejemplo del pasaje o de la isla, si estamos vendiendo, tenemos una agencia y estamos vendiendo un pasaje, un tour para una isla en el Caribe, pues el cliente o el prospecto se va a conectar con ese mensaje, se va a conectar con esa propuesta de valor, ¿sí? Y probablemente le traiga recuerdos de un viaje anterior, ¿sí? Con su familia, con la pareja, con sus hijos, con amigos, y probablemente ese sea el elemento motivador para la compra. Entonces, a través de la resonancia magnética, el cerebro lo que hace es activar se activan ciertas zonas en nuestro cerebro que van a ayudarnos a decir finalmente cuál es la toma de decisión del cliente. Entonces, en esto, la neuroinfluencia, ¿sí?, nace básicamente como un aporte de marketing. Y el neuromarketing es una disciplina que nos ayuda a estudiar básicamente el comportamiento del consumidor a través de las emociones y de las experiencias que ha ido adquiriendo a lo largo de su vida. Entonces, ¿qué es el cerebro? Vamos a conocer rápidamente de qué está formado el cerebro, cuáles son las partes del cerebro, que nos va a ayudar a dar luces de toda la información que estamos teniendo. El cerebro es, bueno, un órgano de nuestro cuerpo que está compuesto por células y por algunas estructuras. Estas células y estas estructuras cumplen una función. La función es ayudar a procesar toda la información, ¿sí?, que el cliente adquiere desde que el cliente, el prospecto, adquiere, ¿sí?, a lo largo de su vida y de su historia, y de la historia y de su existencia. Finalmente, esta información que adquiere nuestro cliente, que puede ser información que la adquiere desde muy pequeño, a través de creencias, de valores, esas creencias y estos valores, ¿sí?, se registran y se guardan en alguna parte de la memoria de nuestro cerebro que finalmente terminan traduciéndose en conductas y comportamientos. Entonces, lo que hace el cerebro a través de las células y de estas estructuras que vamos a conocer más adelante es transformar estas experiencias, estas creencias, estos valores, finalmente, según la percepción de nuestro cliente, en conductas y comportamientos. Ahora, a lo largo de la vida de nuestro prospecto y de nuestro cliente, se van a realizar distintos tipos de aprendizaje, y a este aprendizaje le llamamos neuroplasticidad. A lo largo del desarrollo de la vida de nuestro cliente, se realizan muchas conexiones neuronales. Estas conexiones neuronales son llamadas neuroplasticidad. Cada vez que se produce una conexión neuronal en nuestro cerebro, significa que ha ingresado nueva información y que nuestro cerebro está procesando esa información, la está registrando, y el nivel de aprendizaje y de información que tiene nuestro cerebro va creciendo. Este proceso de conexiones neuronales se llama neuroplasticidad. Bien, ahora, nuestro cerebro tiene tres partes. La primera parte, y esto es para que podamos entender cuál es la parte que involucra la toma de decisiones, ¿sí? Es muy importante que nosotros como emprendedores, como profesionales dentro del área de negocios o como profesionales que tenemos a cargo probablemente la comercialización de un producto o estamos emprendiendo un nuevo negocio a raíz de la coyuntura que tenemos actualmente, conozcamos qué herramientas, qué métodos me pueden ayudar para poder
¿sí? Potenciar las estrategias que tengo de marketing. Y antes de potenciar las estrategias, es importante conocer las partes de nuestro cerebro y cuál es la parte que involucra la toma de decisiones de mi cliente y cómo puedo ayudar a mi cliente a través del conocimiento de esta parte, ¿sí? A que tome la decisión y se oriente por mi producto o por mi servicio. Entonces, la primera zona del cerebro que se formó, ¿sí? Hace más de 500 millones de años es la zona primitiva del cerebro, a la cual le llamamos la zona reptiliana. ¿Sí? Esta zona reptiliana es la zona que es la estructura, la parte del cerebro que responde a la supervivencia. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo escucho un ruido, tengo una amenaza o me siento amenazado, ¿sí? Esta es la primera zona del cerebro que se va a activar a través de un sentido de protección. Luego aparece la siguiente zona o la siguiente estructura de nuestro cerebro, que es la zona reptiliana, formada por el sistema límbico. Esa zona es muy importante porque esta es la zona que almacena. Una vez que el cerebro reptiliano ha respondido a través del impulso de la autodefensa o de la autoprotección, es el sistema límbico el que empieza a procesar las emociones. Entonces, hasta ahora hemos conocido y estamos conociendo dos partes del cerebro fundamental e importante, ¿sí? La primera, el sistema reptiliano, nos ayuda a tomar decisiones, ¿sí? Es el momento en el que a través de esa alerta o de ese estímulo de alerta, la persona se siente amenazada, entonces tiene que tomar una decisión. Luego se filtran dentro del proceso las emociones y es el sistema límbico el que se encarga de procesar las emociones. Y la última parte de nuestro cerebro formada con formación fue el cerebro neocortés o el cerebro pensante. ¿Sí? Esto se formó hace más de 100 millones de años y esas son las tres partes que componen nuestro cerebro a nivel de estructura y de las estructuras más importantes de nuestro cerebro. Entonces, habíamos dicho que el cerebro, que la parte reptiliana es el cerebro más, es la parte del cerebro más importante actualmente. Ahora, ¿cuáles son las funciones que cumple nuestro cerebro propiamente? ¿Cuáles son las funciones principales de nuestro cerebro? Las principales funciones de nuestro cerebro básicamente son las sensitivas, ¿sí? Las sensaciones, las emociones. Por eso es que nuestro cerebro se encarga de registrar las emociones como una parte de sus funciones. La siguiente función es la función motriz, ¿sí? La decisión que tiene que tomar nuestro cerebro para poder moverse, ¿sí? Tomar alguna acción, alguna actividad. Y la tercera y última función que cumple nuestro cerebro es justamente integrar todo este aprendizaje, todas las capacidades. Entonces, estas son la parte del cerebro y estas son las funcionalidades que cumple nuestro cerebro. Esto es importante conocerlo desde el lado del marketing, desde el lado de emprendedores, porque con esta información yo voy a poder relacionarme mejor con mi cliente, sabiendo que mi cliente es un ser no solamente racional, sino que antes de ser un ser racional es un ser emocional. Y que toda decisión que pasa por mi cliente pasa por el sistema límbico, pasa por las emociones, ¿ok? Para luego subir a la parte del neocortés, que es la parte de la racionalidad. Ahora, en el momento de la toma de decisiones y en el momento en el que el cerebro procesa la información y procesa y registra y gestiona la información de las emociones, se generan los neurotransmisores. Hay dos neurotransmisores que a nosotros como emprendedores o como marketeros o simplemente buscando cómo mejorar nuestra relación con el cliente a través de las estrategias de marketing nos interesa saber. Y una de ellas es la dopamina. Saber cómo funciona este neurotransmisor dentro de nuestro cerebro nos ayuda a poder direccionar nuestras estrategias para poder elevar su nivel de dopamina. ¿Sí? La conexión que nosotros buscamos con nuestros clientes, básicamente elevar su nivel de dopamina, su nivel de excitación en cuanto al producto y al servicio, nosotros hacerlo vivir y conectar emocionalmente, elevar nuestra función principal es buscar que nuestro cliente se emocione, ¿sí? Por el producto o servicio que nosotros le vamos a dar. Otro neurotransmisor importante dentro del funcionamiento del cerebro es la serotonina. Es
la serotonina es el neurotransmisor que aporta bienestar, tranquilidad, ¿sí?, al cliente. Entonces, en la medida en que nosotros podamos conocer cómo controlar el desarrollo, cómo controlar la dopamina y la serotonina en el funcionamiento de nuestro cerebro a través de la forma, cómo nos comunicamos con el cliente, cómo nos relacionamos, cómo abordamos su necesidad, cómo presentamos la propuesta de valor de nuestro producto, en la medida en que nosotros podamos manejar integrar estos elementos para elevar el nivel de dopamina y serotonina en nuestro cliente, vamos a tener un cierre exitoso. Entonces, es muy importante conocer el funcionamiento del cerebro y conocer qué neurotransmisores me interesan potenciar en mi cliente para que finalmente pueda tomar la decisión de compra. ¿Ok? Ahora, existe una pregunta muy importante. ¿Cómo conecto con el cerebro de mi cliente? ¿Sí? Yo ya sé cómo es, ya sé cuál es la estructura de su cerebro, ya sé cómo funciona su cerebro, sé cómo podría llegar a emocionar a mi cliente. Ahora, ¿cómo conecto con él? Bueno, una forma de conectar con nuestro cliente, con nuestro prospecto, es hablándole a su cerebro primitivo, porque es el cerebro que toma la decisión en el proceso de compra. Y el cerebro primitivo es un cerebro egocéntrico, es un cerebro que le gusta que le hablen de forma directa. Una buena forma de hablarle al cerebro primitivo es hablándole directamente y hablándole de tú, ¿sí? El cerebro primitivo no entiende de ambigüedades. El cerebro primitivo entiende de forma directa y específica. Entonces, una buena forma de conectar con mi cliente es ayudándole a estimular también a través del contraste, ayudándolo a comparar qué beneficios puede tener con mi producto ahora y qué cosas puede dejar, ¿sí?, de sentir, de percibir si no compra mi producto. Entonces, al cerebro primitivo le gustan los contrastes, le gustan las comparaciones, le gusta sentir qué es lo que está ganando ahora y qué es lo que podía no ganar si no usa ese producto o servicio. Al cerebro primitivo le gustan los inicios y le gustan los buenos finales. Entonces, esto significa que para poder llegar y conectar con nuestro cliente podamos iniciar el proceso de venta de forma poderosa, ¿sí? Con un buen ingreso, con buenas palabras, de esa manera vamos a poder conectar con nuestro cliente. A nuestro cerebro primitivo también le gusta la parte visual, ¿sí? La parte visual estimula nuestras decisiones. Aquí tenemos en pantalla lo que representa nuestro cerebro y sus partes, ¿sí? La parte de la decisión básicamente está en la amígdala, ¿sí?, que es la parte que está dentro del sistema límbico. Una vez que nuestro sistema ha procesado, la amígdala ha procesado las emociones, finalmente la decisión pasa de ser emocional a racional. Entonces, aquí nosotros vemos que el cerebro se encarga de procesar toda la información que recibe del exterior. ¿Sí? Toda esa información que recibe del exterior es almacenada en una parte de la memoria del cerebro para luego ser transformada en emociones. Y es la amígdala la que registra las emociones de toda la información que se registra en el cerebro. Ya habíamos comentado hace un rato que nuestro cerebro es egocéntrico, que el cerebro reptiliano es egocéntrico, que le gustan los mensajes directos, que es auditivo, que es visual, que es kinestésico. A nuestro cerebro reptiliano le gustan las historias. Entonces, aquí hay algo muy importante, ¿sí? El proceso de venta tiene que estar enfocado a satisfacer la necesidad de nuestro cerebro reptiliano, que es el cerebro primitivo, que es el cerebro que toma las decisiones. ¿Sí? El sistema límbico es es la parte del cerebro que registra las emociones. Entonces, para poder tener un cierre exitoso, es importante poder dirigirnos al cerebro reptiliano. Ahora, ¿cuáles son las conductas que yo espero de mi cliente? ¿Sí? ¿Cuáles son aquellas conductas que a mí me interesan? ¿Cómo es que mi cliente decide por un producto o decide por el otro? ¿O cómo mi cliente deja de decidir por el producto? Más del 90% de los casos de las decisiones de compra que tiene el cliente están basados en un aprendizaje metaconsciente, están basados en las experiencias que el cliente ha vivido en el pasado. El 90% de las decisiones que el cliente realiza
están basadas básicamente en las experiencias vividas del cliente en el pasado, es decir, en las creencias, en los valores, en las experiencias, en las emociones, ¿sí? Por eso es muy importante conectar con nuestro cliente a través de las emociones. Los aspectos emocionales pueden de alguna manera ayudarnos a definir, ¿sí? El éxito en el momento de la compra. ¿Cómo llego entonces a la mente de mi cliente? ¿Cómo puedo influenciar, ¿sí? Para que la mente de mi cliente termine comprando el producto o servicio que yo estoy ofertando? Bueno, normalmente el sistema reptiliano o la mente reptiliana o el cerebro reptiliano del cliente, sí, se prepara para 3 escenarios, se prepara para evaluar 3 escenarios. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros como vendedores, como promotores de hacer el producto o servicio, vamos a inducir al cerebro reptiliano a evaluar 3 escenarios. No 5, no 6, no 4, porque solamente el cerebro reptiliano puede escoger entre 3 escenarios. Y estos 3 escenarios tienen que tener un factor emocional necesariamente, ¿sí? Para que después la decisión sea tomada por el cliente. Ahora, a lo largo de la historia o a lo largo de la vida del cliente, ¿sí? Hay una parte de nuestro cerebro que se llama la memoria priming, y este es el tipo de memoria que ejerce una influencia directa sobre la decisión de compra de su cliente. Entonces, este tipo de memoria es el tipo de memoria que recibe los estímulos, recibe las experiencias, y se forma en este tipo de memoria las asociaciones neuronales, ¿sí? Es como se forman, en este tipo de memoria se forman las asociaciones neuronales que finalmente es la que van a influir en la decisión de compra también de nuestro cliente. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cerebro cuando se enfrenta a una decisión de compra? ¿Sí? Diariamente nuestro cerebro experimenta 70.000 pensamientos al día. Eso es bastante. 90% de los pensamientos que tiene nuestro cerebro son repetitivos. Esto es a nuestro favor, porque en la medida que nosotros posicionamos marca, producto, servicio, nuestro cliente y lo hacemos de forma contundente, en la medida en que nosotros lo hacemos, utilizamos las redes sociales, porque hoy en día el marketing digital está a nuestro favor, y en la medida que utilizamos estas herramientas, vamos a poder inducir en el proceso de compra, porque el 90% de los pensamientos son repetitivos, y si nos basamos en que el 90% de los pensamientos son repetitivos, entonces el cliente, antes de tomar una decisión, va a acceder a una de sus memorias, como es la memoria priming, para poder tomar una decisión, va a conectar con el sistema límbico, que es la parte emocional, y finalmente, si nosotros hemos logrado hacer más con nuestro cliente a nivel emocional, vamos a tener un sistema, un proceso de compra exitoso. Hay 3 cosas importantes o hay 3 canales importantes que nos interesa conocer para poder abordar, para poder tener un cierre exitoso, ¿sí? Hay 3 canales importantes que nos van a ayudar en el proceso de venta. Y el primero es invitar a nuestro cliente a que se visualice con nuestro producto, ¿sí? El sistema primitivo quiere ver, quiere oír y quiere sentirse con nuestro producto y nuestro servicio. Entonces, a esto le llamamos los canales de comunicaciones BAC, ver, oír y sentir. Entonces, yo me debo preguntar, ¿cómo quiero que mi cliente se vea con mi producto? ¿Sí? ¿O cómo quiere verse mi cliente con mi producto? ¿Qué quiere oír mi cliente cuando esté usando mi producto y o servicio? ¿Cómo quiere sentirse? ¿Qué quiere sentir? Si yo logro comprender estos 3 canales de comunicación, voy a poder desarrollar propuestas de valor exitosas para mi cliente o para mi prospecto. Voy a poder desarrollar estrategias más efectivas de venta, ¿sí? Y sobre todo voy a abrir un canal de comunicación, de una conexión, la conexión emocional que nosotros queremos y necesitamos para poder terminar el proceso de venta de forma exitosa. Entonces, aquí hay un aspecto importante que me gustaría destacar, ¿sí? Es importante centrarnos más en el cliente. Hoy en día, el producto es importante, la propuesta de valor es importante, pero está clarísimo que no hay propuesta de valor y no hay producto si antes yo no he conectado con mi cliente, si yo no conozco a mi cliente, no sé lo que piensa, si yo no sé lo que siente, si yo no sé lo que espera mi cliente. Entonces, una de las estrategias que nos podría servir para poder conectar con nuestro cliente es tratar de humanizar nuestra marca hasta el punto de que el cliente se vea dentro de nuestra marca y se sienta con nuestra marca.
Sí, existen los canales de comunicación, como lo vimos anteriormente, el ver, oír y sentir. Otro aspecto importante para poder enfocarme en mi cliente y conectar con mi cliente es mejorar mi propuesta de valor, ¿sí? Pero mi propuesta de valor la voy a mejorar en la medida en la que yo conozca qué siente, qué piensa y qué quiere mi cliente y cómo quiere verse. Y otro aspecto importante es el compromiso. El compromiso es uno de los valores importantes al momento de conectar con mi cliente, porque desde el momento en el que yo conozco lo que piensa, siente y quiere mi cliente, voy a comprometerme por entregarle lo mejor para satisfacer esa necesidad que tiene mi cliente. Ahora, hablamos del proceso de comunicación dentro del proceso de venta. Y el proceso de comunicación, y si en algún momento hemos hecho un proceso de venta, seguramente todos en algún momento nos hemos enfrentado a un proceso de venta y nos hemos dado cuenta, ¿sí?, que probablemente nos ha faltado, después de haber hecho el proceso, nos ha faltado hablar más, o probablemente nos hemos preguntado, pero ¿por qué no he conectado con mi cliente? El 93% del proceso de comunicación, y aquí hay que ponerle mucho énfasis y mucha importancia, el 93% del proceso de comunicación con mi cliente y mi prospecto es la comunicación no verbal. ¿Y qué implica la comunicación no verbal? La comunicación no verbal implica saber cómo me estoy comunicando con mi cliente, cuáles son mis gestos, cómo le estoy hablando, cuál es mi tono de voz, cuál es mi tiempo de voz, qué énfasis le estoy poniendo. Entonces, es importante y muy importante que para poder tener rapport, tener sintonía con mi cliente, poderme fijar de las estrategias de comunicación que tengo que usar para poder conectar con él. Solo el 7% del proceso de comunicación que voy a tener con mi cliente está basado en las palabras. No digo que no sea importante, es importante, pero es mucho más importante apoyar las palabras en el proceso de comunicación no verbal. Es decir, cómo gesticulo con mi cliente, desde cómo estoy vestida, establecer rapport y sintonía. Es muy importante. Si yo voy a vender, vamos a poner el ejemplo, si voy a vender seguros, pues estudio a mi cliente previamente, ¿verdad? Averiguo un poco acerca de cómo es mi cliente. Entonces trataré de estar vestida de alguna manera o vestido de alguna manera muy similar a mi cliente para poder generar sintonía y rapport. Entonces, hay 4 claves de éxito muy importantes para poder comunicar con nuestro cliente. La primera, para poder iniciar el proceso de venta y comunicar de forma efectiva con lo anteriormente visto, es saber qué es lo que aqueja a mi cliente, qué es lo que mi cliente quiere, qué es lo que mi cliente necesita, qué es aquello que mi cliente necesita satisfacer internamente y lo haría feliz. Ese es el aspecto más importante. ¿Qué es lo que a mi cliente le hace feliz? ¿Qué le haría feliz a mi cliente? Este producto, ¿sí? Ese servicio, cómo lo quiere mi cliente, en cuánto tiempo lo quiere, ¿sí? Eso es importante. Luego, otro aspecto importante para poder iniciar el proceso de venta es diferenciarnos usando ciertas afirmaciones, hablando de forma positiva acerca de mi producto y servicio y mencionando estas afirmaciones a lo largo del proceso de venta para reforzar en la mente del consumidor o de mi cliente, sí, que esta es la opción que él necesita. Otro aspecto importante es comunicarle al cerebro primitivo. Ya hemos visto en los slides anteriores cómo podemos comunicarle y hablarle a nuestro cerebro primitivo para que tome la decisión. Y finalmente, mostrarle al cerebro primitivo, ¿sí?, qué es lo que está ganando, ¿sí?, y qué es lo que podría dejar de ganar si no opta por nuestro servicio o por nuestro producto. Al cerebro primitivo, a la mente del cliente, le interesan los datos, le interesa la información y es importante evidenciarlo a través de hechos y de datos. ¿Qué buscamos con esto? Crear una relación perdurable con nuestro cliente en el tiempo, ¿sí? El conocer lo que le aqueja, el saber lo que necesita, qué emociones queremos satisfacer, lo único que va a hacer es conectarnos con nuestro cliente y crear una relación de largo plazo con él. ¿Hay formas de construir el mensaje? Sí. Hay formas de construir un mensaje exitoso. La primera es iniciando de forma poderosa mi comunicación, ¿sí? Los primeros 7 segundos o 10 segundos son importantes antes que el cliente empiece a razonar, ¿sí?, sobre el producto o servicio que se le está ofertando. Por lo tanto, es muy importante la conexión. Es importante captar la atención. A eso le llamamos captadores de atención, ¿sí? Buscar qué captadores de atención puedo utilizar para poder iniciar mi mensaje de forma efectiva. Mostrarle
imágenes. A esto le llamamos visión panorámica, ¿sí? Mostrarles, trasladar a mi cliente a través de la visualización, otorgarle pruebas, ¿sí? De ganancias, como lo habíamos mencionado anteriormente. Es importante saber manejar las objeciones. Y hay dos aspectos aquí importantes. La primera son objeciones realmente que están en contra del producto o servicio. El cliente en realidad no está a favor del producto, ha escuchado muchas cosas en contra del producto o del servicio. Entonces, ¿cómo es que manejamos nosotros las objeciones? Pues lo primero que hacemos es reforzar con el cliente lo que nos está diciendo, ¿sí? Y tratar de justificar. Y ahí viene la afirmación positiva, hablarle positivamente acerca de nuestro producto. En todo el proceso de venta es importante mantener las afirmaciones positivas. Esto va a reforzar en la mente del cliente y del consumidor o del prospecto, ¿sí? Que nuestro producto cumple y tiene las características que él necesita para satisfacer su necesidad. Otro aspecto importante para manejar las objeciones es cuando el cliente, por ejemplo, para cambiar de perspectiva, tiene una perspectiva distinta acerca del producto o servicio. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un cliente que va a comprar una casa o que está comprando un auto y no cumple con todas las características, podemos cambiarle la perspectiva. El cierre es muy importante. Al momento del cierre es importante resaltar de forma positiva todas las características de nuestros productos y, si es posible, ¿sí? Hacer un recuento de toda la información que le hemos dado al cliente, todo en tono positivo, ¿sí? Entonces le decimos al cliente o le decimos a José, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, José, te he contado acerca de nuestro producto, conoce nuestro servicio, entonces José ha visto cómo puede mejorar, ¿sí? La calidad de vida, ese producto o servicio, has visto cómo ha mejorado, ¿sí? En tal porcentaje la calidad de vida de ciertas personas. Cuéntame tú qué te parece. Y esperamos el feedback de nuestro cliente y esperamos la respuesta de nuestro cliente, y es momento en el que nosotros podemos calibrar, ¿sí? Acerca de los gestos, la mirada, el tipo de comunicación que tiene nuestro cliente, y si hay algo que no ha quedado claro, reforzarlo. Es el momento en el que podemos reforzar para tener un cierre exitoso, ¿sí? Bueno, hay varios casos de éxito, como por ejemplo el caso de éxito de Coca-Cola. Coca-Cola es una marca que utiliza técnicas y herramientas de neuromarketing para poder conectar con su cliente. No nos olvidemos que Coca-Cola vende felicidad, vende recuerdos. Entonces, la marca está muy asociada a la parte emocional, al igual que algunas marcas de celulares. Hoy en día las marcas de celulares también, todas las marcas utilizan técnicas de neuromarketing y de la neurociencia para poder conectar con nuestro cliente. Samsung, por ejemplo, en el equipo Galaxy S10 utilizó, pueden ustedes revisar la promoción o publicidad de este equipo, utiliza todas las técnicas que nosotros hemos conocido y estamos conociendo en esta charla el día de hoy, ¿sí? Sabe cómo captar la atención del momento, inicia de forma poderosa contando una historia y contando cómo es que la marca y cómo es que el producto mejora, ¿sí? La percepción del cliente y la calidad del cliente. Le da una visión panorámica porque la marca Samsung utiliza muchas imágenes, es una marca que siempre está a la vanguardia, utiliza mucho color, utiliza sonido, ¿sí? Personaliza la comunicación hablándole de tú a la persona que está detrás de pantalla, ¿sí? Y le da mucha relevancia acerca del beneficio que sería utilizar este producto. Adidas es otra marca que también, bueno, este es un spot creado por un alumno de una escuela, un estudiante de una academia de cine. En realidad fue un proyecto que presentó para la academia, muy bien realizado el proyecto, porque puso como imagen un proyecto creado por un estudiante, ¿sí? De publicidad, buscando conectar con las emociones del cliente. Bien, llegamos a la parte final de esta noche, que es hablar acerca de la toma de decisiones. La toma de decisiones en el cliente es muy importante. Sí, el cliente o el cerebro primitivo toma decisiones basada en la atención. Estimula la emoción,
¿sí? Para finalmente terminar en una decisión importante, favorable. Y finalmente el vendedor busca conectar con la parte emocional. Este momento de la toma de decisiones es un momento crucial, es el momento en el que el vendedor, la empresa, el producto y servicio conecta con las emociones del cliente y finalmente el cliente pasa de tomar una decisión emocional a tomar una decisión racional, basado en los beneficios, ¿sí?, que el producto o servicio le puede brindar a través de las emociones y de las experiencias que ha experimentado en su vida. Bien, esto es todo en cuanto a lo que representa el neuromarketing y la neuroinfluencia, ¿sí?, en la toma de decisiones del cliente en relación al producto o servicio. Raúl o Jorge, no sé si tienen alguna pregunta. Así también como en el canal de YouTube, que estamos en vivo, para todos los empresarios que nos están viendo, se están conectando algunos que han llegado un poquito tarde, pueden realizar sus preguntas, ¿no? Estamos tocando el tema de neuroinfluencia, influir para vender. Perfecto. Quizás, Andy, podríamos dar algunos ejemplos de cómo esta tendencia del neuromarketing se está aplicando aquí en Perú. Quizás nos podrías compartir algunas empresas más locales, de tal manera que los empresarios puedan tener como una referencia más cercana. Claro, sí, hay marcas como Donofrio, como Gloria, por ejemplo, que ellos tratan de conectar con el cliente a través de sus emociones. Es más, sus spots y sus publicidades están enfocados porque son productos que van enfocados al público o a la familia. Entonces están enfocados básicamente a experimentar las sensaciones y las emociones de lo que es disfrutar, por ejemplo, ya que estamos algunos meses, a 2 meses cerca de la Navidad, a la experiencia que es disfrutar, por ejemplo, el panetón, que es lo que comemos, lo que nos servimos en Navidad en familia, ¿no? En el tema de Leche Gloria y Alicor y varias empresas, lo que buscan es conectar las emociones, ¿sí?, de los clientes, de los prospectos, directamente a los productos y servicios que ellos están ofreciendo. Entonces, el hacer match con nuestro cliente hoy en día no es negociable. Nuestros clientes se mueven por emociones. Nosotros nos movemos por emociones. Entonces, si logramos conocer qué es lo que realmente le mueve a mi cliente, qué tipo de experiencias, qué emociones, qué tipo de memorias tienen almacenadas en su cerebro, podemos desarrollar las estrategias de comunicación más efectivas para poder finalmente vender nuestros productos y servicios. Es clarísimo, todas las empresas hoy en día usan esta estrategia para poder vender sus productos y servicios. Perfecto, estimada. Sí, justamente aquí tenemos algunos empresarios de los centros comerciales. Ya que tocó el tema de Navidad, nos preguntan, ¿no? ¿Qué estrategias de neuromarketing podrían aplicar ahora que se viene la campaña navideña? Bien, estamos viviendo bueno, gracias primero por la pregunta. Estamos viviendo realmente una época difícil, ¿sí? No solamente esto a nivel económico como país, sino también a nivel social. Probablemente en algunos casos el miedo, la incertidumbre han surgido dentro de nosotros, dentro de la sociedad y dentro de las familias. Pero sin embargo podemos usar algunas de estas emociones y trasladarlas a algunas emociones positivas. Utilizar la adversidad que está ocurriendo, lo que está pasando en este momento, ¿sí? Y sacar algo positivo de esto. Y lo positivo sería el tiempo en familia que nos permite pasar esta cuarentena de alguna manera. Sí, es probable que con algunas presiones, es probable que con situaciones que no sean agradables a nosotros, pero pasamos más tiempo en casa. Pasamos más tiempo en casa con nuestros hijos, con nuestras familias. Entonces, utilizar esta parte de nuestra vida para poder conectar de alguna manera con las emociones familiares. Estamos a puertas de la Navidad. Existen, imagino, muchos productos, muchos servicios que probablemente ya estén surgiendo para ese entonces. Entonces,
es importante que podamos conectar con las emociones familiares. Y una forma de conectar con los momentos y las emociones familiares son los valores. ¿Qué valores hay detrás? ¿Sí? En esos momentos, ¿qué valores puedo rescatar yo? Si me toca como emprendedor preparar alguna propuesta de valor, crear una estrategia para poder llegar a mi cliente, ¿qué valores hay detrás de la familia? ¿Qué les gustaría experimentar? ¿Qué les gustaría sentir? ¿Cómo les gustaría sentirse? ¿Qué les gustaría ver en su casa para no recordar este momento que están pasando, esta crisis que están pasando? Entonces, el principal, bueno, eso les recomendaría. Bien, estimada, también tenemos aquí público del sector turismo, ¿no? Ya que es un sector fuertemente golpeado. ¿Qué les podría recomendar? Porque el sector turismo ahorita está, digamos, planificado para reactivarse ahora a fin de año, probablemente a inicios del próximo año, ¿no? Con el turismo nacional. Eh, ¿qué estrategias de neuromarketing podrían aplicar estas empresas? Bueno, tenemos que crear, estamos acostumbrados en el caso de nuestra ciudad que está en frontera, a depender de un público externo. Esta crisis nos ha sacado la venda, ¿sí? Y probablemente ha agudizado nuestra visión de que hay muchas cosas más que podemos hacer que depender probablemente de un público externo. Entonces, una recomendación sería poder crear productos y servicios pensando en el público local, ¿sí? Pensando en lo mismo, conectar con el público local, qué le gusta, qué le gustaría a mi público en este momento, ¿sí? De crisis, en este momento de cuarentena, donde si bien es cierto, si bien es cierto, se ha levantado la cuarentena, totalmente todavía no, pero ¿qué le gustaría a mi cliente tener o qué le gustaría ver en la ciudad, ¿sí? Para poder aliviar ya sea la pena, el estrés, la incertidumbre, qué sé yo, el conjunto de emociones y sentimientos que puede haber generado esta crisis? Entonces, pasa porque el sector turismo puede reinventarse, ¿sí? Ya no solamente pensando en el cliente local, sino en el cliente externo, sino también en el cliente local. Pero adicionalmente, podemos utilizar herramientas digitales. Tenemos la plataforma digital. El sector turismo no está ajeno a transformarse digitalmente. Podrían crear o desarrollar software, ¿sí? Si todavía queremos pensar en el público externo, desarrollar software, desarrollar áreas de turismo local que permitan ser conocidos por personas de afuera, externamente, y crear. Hay algo que me gustaría decir y mencionar. Es importante vender con historias. Storytelling es una técnica que se utiliza y en la que se apoya también el neuromarketing para poder comunicar y vender de forma efectiva. Entonces, utilizar y armar una historia, ¿sí? Como lo hacen muchos países en el mundo. Hay países que no tienen tantas reservas, hay países que no tienen tantos recursos naturales y sin embargo crean un sinfín de productos para el turismo. Entonces, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Hay que fomentar la participación creativa del sector para poder crear productos y servicios innovadores, utilizando también las plataformas digitales, pensando en el cliente interno y también pensando en el cliente externo. Perfecto, estimada Sandy. Sí, muy buena la estrategia del storytelling. Quizá más adelante también podríamos desarrollar un webinar para solamente hablar de este tema que es muy amplio, ¿no? Sí, no, y en realidad nosotros no nos damos cuenta, pero todas las estrategias publicitarias hoy en día están basadas en técnicas de neuromarketing y en técnicas y utilizan el storytelling como parte de una herramienta fundamental. ¿Quién no se conecta con una historia? ¿Quién no se conecta con un cuento? Así es, creo que va a ser de mucha ayuda, estimada, que más adelante pudiéramos desarrollar esta capacitación sobre storytelling. Perfecto, con todo gusto, Perfecto. Bien, creo que por lo pronto ya por el tiempo también queremos agradecer mucho toda la información que has compartido a la comunidad, Sandy, y pues nada, agradecerte mucho
¿Algunas palabras finales para poder concluir la transmisión? Bien, Jorge, sí, invitar a todos los emprendedores a profundizar en el desarrollo, profundizar en el conocimiento. Si bien es cierto, el tiempo no nos da para más, pero realmente es importante que nosotros desde nuestra posición de emprendedores, que somos los interesados en promocionar nuestro producto, que somos los interesados en alcanzar los resultados, que somos los interesados en tener más clientes y vender más, profundizar en herramientas que nos ayuden a conectar más con nuestro cliente. Entonces, hacernos la pregunta. Hay una pregunta básica que uno debe hacerse cuando vende un producto y cuando quiere tener más clientes, ¿no? ¿Qué tipo de cliente necesito? ¿Qué quiere mi cliente? ¿Qué le mueve a mis clientes? ¿Y qué es lo que le mueve? Eso es importante saber. ¿Por qué mi cliente compraría mi producto? ¿Sí? ¿Para qué le serviría? Entonces, es importante hacernos preguntas de calidad, no solamente pensando en lo que nosotros queremos como emprendedores, sino en lo que quiere mi cliente, en lo que quiere recibir mi cliente de mí, o lo que espera mi cliente del producto, del servicio y de la marca. Eso sería todo, Jorge. Y nada, muchas gracias por la invitación. Para mí fue un placer poder compartir con ustedes esta noche este momento de aprendizaje. Y bueno, estoy a la disposición de ustedes para cualquier cosa más adelante. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la audiencia. Perfecto, muchas gracias, estimada Sandy, y nuevamente también felicitar a todos los emprendedores, empresarios que están aprovechando estos espacios que venimos desarrollando, ¿sí? Para poder brindar información de valor. Entonces nos estamos viendo la próxima semana, el día martes, con el ABC del comercio electrónico. Que tengan muy buenas noches a todos. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego, Sandy. Gracias, hasta luego. Hola.